Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente. Tal vez algunos de ustedes pudieron participar de la charla que brindó la semana pasada el doctor Sergio Berenstein. Ese fue nuestro primer encuentro de IFAPSE, que es nuestra nueva plataforma de conferencias y capacitaciones vía streaming. Esta red federal virtual nos permitirá adaptarnos a la nueva realidad que estamos viviendo en estos días. Estamos plenamente convencidos que es una excelente posibilidad brindarle los mejores capacitadores a través de nuestros consejos profesionales a más de 170.000 matriculados de nuestro país. Esperamos que sea de utilidad, que les guste y que este sea el comienzo de una nueva forma de estar en contacto. Los dejo con Sergio Pantoja, vicepresidente primero de Federación, para que les pueda contar acerca de la charla de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. En esta oportunidad, el doctor Carlos Chetakov, integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios en representación del Consejo de Mendoza, va a dedicar la jornada a exponer las cuestiones vinculadas con el ajuste por inflación impositivo mediante dos situaciones: la situación de una sociedad anónima y el caso de una empresa unipersonal. Así que bueno, en este sentido también agradecerles la posibilidad que nos brindan de vincularnos, y los dejo en compañía de Carlos para que dé inicio a la capacitación. En esta reunión vamos a abordar el tema del ajuste por inflación impositivo. A tales efectos vamos a dividir llamaremosle charla porque estoy hablando solo, en tres módulos no necesariamente de la misma duración. El primer módulo vamos a abarcar el aspecto teórico y legislativo que tiene la problemática en abordaje, para luego en un segundo módulo volcar toda esta ley, toda esta legislación, toda esta teoría, a un caso práctico sobre una sociedad anónima, para finalmente, en el tercer módulo, abordar la temática vinculada con las explotaciones unipersonales. Para esta primera parte, el material que tienen que tener ustedes para poder seguir con mayor facilidad el tema de mis explicaciones son dos. Por un lado, las filminas que dicen ajuste por inflación impositivo, que lo tienen en PDF impresas a 2 filminas por hoja, y luego uno que se llama pizarrón, que tiene 3 hojas, que es un Excel. Bien. Suponiendo que en este momento ya tienen todo el material en sus manos, vamos a comenzar. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo afecta la inflación a los impuestos o a la tributación. Y a mí se me ocurre dividirlo esto en dos momentos diferentes. El primer momento tiene que ver con la determinación de la base imponible en el cual la que estamos tratando de cuantificar. Por ejemplo, si tuviéramos haciendo una declaración jurada de impuesto a las ganancias, el problema que tenemos es cómo tratamos de incorporar el efecto inflacionario dentro de esa declaración jurada, que básicamente va a ser el tema al que nos vamos a referir. En segundo lugar, una vez determinada la obligación fiscal, aparece un segundo problema que se ha dado en llamar efecto Olivera-Tanzi. En realidad, originalmente se llamaba efecto Olivera, porque lo describió un argentino allá por el año 64, y luego lo perfeccionó un italiano que se llamaba Vito Tanzi. Este efecto lo que establece, o lo que marca, mejor dicho, o no establece, o muestra, es la pérdida de poder adquisitivo que tiene el Estado entre el momento en que se determina la obligación fiscal, en este caso lo estaríamos haciendo, por ejemplo, a diciembre, y como el contribuyente lo ingresaría en mayo, por eso tienen el grafiquito donde dice ejercicio fiscal más oscuro, y el vencimiento, el efecto Olivera-Tanzi lo que trata de ver o explicitar es
pérdida de poder adquisitivo, que sería en la parte más clarita que tienen ustedes abajo, es decir, entre el cierre del ejercicio fiscal y el vencimiento. Esto que parece una cosa por ahí un poco rara, hay que decir que nosotros, este efecto está incorporado de alguna manera en la Ley de Procedimiento Tributario, en 11.683, y esto lo hicimos en su momento ya por el año 85. Pero esto hoy está fuera de circulación. Entonces decimos que la inflación afecta el monto de la obligación tributaria para determinar la obligación tributaria y después nosotros nos vamos a concentrar en el primero. ¿Cómo impacta esto en el impuesto a las ganancias? Desde la teoría o desde el problema que tenemos que resolver, por así decirlo, no es otro que la magnitud de la ganancia gravable que pretendemos medir debe ser representativa de capacidad de pago. Entonces, necesariamente, cuando tenemos un proceso inflacionario, es menester o imprescindible que la legislación tenga soluciones a esta situación, a esta modificación de la base imponible. Lo cierto es que si vamos un poquito a la historia, en nuestra legislación, a partir del año 1978, en la Ley de Impuesto a las Ganancias se establecieron dos tipos de soluciones para esta corrección de la base imponible. En primer lugar, se hicieron ciertas, concomitantemente, ¿no? Pero la vamos a diferenciar conceptualmente así, se hicieron dos tipos de soluciones. La que llamaríamos una solución parcial, es decir, ciertas cuestiones que se aplican para todos los contribuyentes, aunque en algunos casos con diferentes matices, y que de alguna manera pretenden cuantificar correctamente ciertos aspectos de la determinación de la obligación tributaria. Por ejemplo, para el cálculo de las amortizaciones impositivas, para la determinación del costo computable en ciertas ganancias de capital, por ejemplo, venta de bienes de uso, venta de acciones, etc. También para modificar o para cuantificar adecuadamente ciertas correcciones que se hacen en el balance impositivo. Por ejemplo, un contribuyente que tuvo una ganancia de capital por venta de un bien mueble amortizable y aplicó la figura de venta y reemplazo, el viejo artículo 67, hoy 71, si esta persona no cumple durante el ejercicio siguiente, esa utilidad tiene que ir actualizada de cierre a cierre. Y dentro de estas cuestiones también, por ejemplo, se utilizaba esto para la imputación de quebrantos de ejercicios anteriores, de manera tal que estos no fueran, licuados por el proceso inflacionario. Estas, digamos, serían las soluciones parciales que tienen. Y por otra parte, y para ciertos contribuyentes, además de esta solución parcial, se aplica una solución integral, que es la determinación del ajuste por inflación impositivo, es decir, a ese resultado que tiene corregido parcialmente, a su vez tendrá que sumar como un ajuste positivo o negativo, según sea la exposición medida de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias que ha tenido ese contribuyente, como un ajuste más. Es decir, que en el impuesto a las ganancias tenemos, por un lado, soluciones parciales y otro la que hemos llamado solución integral, que incluye a la anterior. Lo cierto es que la ley de impuesto a las ganancias, para determinar ese resultado dentro de la situación integral, para ese resultado, llamémosle así, por exposición a la inflación, lo cierto es que lo hace siguiendo un método propio. Entonces uno se podría preguntar por qué existe un ajuste por inflación contable y por qué existe un ajuste por inflación impositivo. Es necesariamente así. Y no es que uno quiera defender las incumbencias profesionales dentro de la profesión de los que se vinculan con los impuestos de aquellos que se dedican fundamentalmente al área contable de auditoría. Pero lo cierto es que si uno ve el objetivo que tienen cada una de las normas, aprecia una significativa diferencia.
En el caso particular de la contabilidad, lo que trata de hacer es mostrar ese resultado integral del contribuyente sin considerar si ese resultado afectó a un resultado grabado o no grabado con impuesto a las ganancias. Por el contrario, el método que la ley sigue, lo que busca hacer, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es solo corregir la exposición a la inflación, pero vinculado con ganancias grabadas. Al tener objetivos diferentes, necesariamente no tenemos, no tendríamos un único método, tendríamos que tener dos métodos. Si entramos un poquito en la historia del ajuste por inflación, esto lo voy a marcar muy rápidamente, pero es para que se entienda, nosotros podríamos advertir 5 etapas. La primera etapa, que es hasta el año 1978, en donde no existía ajuste por inflación impositiva. La segunda etapa arranca en el año 1978 y va hasta la reforma del año 1985, donde la ley incorpora este ajuste por inflación, pero de una manera muy sencilla y con muchas limitaciones técnicas, como vamos a ver enseguida, que es lo que llamamos el ajuste por inflación estático. Es decir, lo único que tenía la ley en vista para corregir era la situación que tenía el contribuyente al inicio del ejercicio, de la manera que voy a explicarse enseguida. Es decir, que sacaba una foto al inicio y esa foto determinaba la exposición a la inflación que había tenido el contribuyente todo el año, pero no tenía en cuenta la película, es decir, no tenía en cuenta ciertas modificaciones que podrían haber ocurrido agravando o mejorando esa circunstancia. Eso llevó a la tercera etapa, que es la sanción de la ley 23.260 en el año 1985, y que lo que hizo fue incorporar la película a la determinación del ajuste por inflación. Es decir, esta etapa la llamaríamos como ajuste por inflación estático más ajuste por inflación dinámica. Lo cierto es que esta etapa duró de alguna manera hasta el año 1992, con la sanción de la ley 24.073, y tengamos en cuenta que en ese momento regía ya llevaba de un año la ley de convertibilidad. Lo que hizo esta ley, con todos los problemas que tuvo, pero esto es muy importante tener en cuenta, es que impidió a través de su artículo 39 la utilización de coeficientes por inflación dentro del sistema tributario. Entonces podríamos decir que a partir de ese momento, existe el ajuste por inflación previsto en la legislación, pero no tenía aplicación porque no podíamos utilizar coeficientes. Otra cuestión a tener importante es que a partir de este momento, como estamos en una etapa, digamos así, sin inflación, todas las modificaciones que se hicieron de ahí en adelante nunca tuvieron su medición o su impacto en el ajuste por inflación. Tanto es así que la ley 24.073, estamos hablando de la del año 1992, en su caso modificó el nexo de vinculación, estableció que los residentes iban a pagar a partir de ese entonces, más allá del problema de la vigencia a través del año 98, por las rentas de fuente argentina, por las rentas de fuente extranjera, y eso tenía un impacto significativo dentro del ajuste por inflación, circunstancia que fue olvidada. Entonces decimos, tenemos una primera etapa sin ajuste, una segunda con ajuste estático, una tercera con ajuste estático más dinámico, y una cuarta que empieza ahí, que es la imposibilidad de utilizar coeficientes, y de ahí en más siempre las reformas impositivas se olvidaron de estos ajustes. Y llegamos recién a la última etapa, que es la que estaríamos viviendo, que es de la sanción de la ley 27.430, que esta ley 27.430, con dos reformas posteriores que tuvo, que fue la 27.468 y la 27.541, lo que ha hecho es poner en vigencia nuevamente el ajuste por inflación, pero esa vigencia está atada al cumplimiento de ciertos parámetros de inflación ocurridos en los últimos 3 ejercicios y dentro de esos 3 ejercicios en el último. Por otra parte, no solamente lo ha puesto en vigencia atada a estas condiciones que estamos mencionando, sino que también lo ha cuotificado, es decir,
que en el supuesto caso que fuera aplicable, según el año de aplicación de ese ajuste por inflación, se va a imputar en un ejercicio o en 6, de acuerdo a cómo tengamos. Bueno, vamos a entrar a analizar ahora el ajuste por inflación. Como decíamos, su origen fue establecer o incorporar este resultado de un mecanismo simple y propio para establecer este ajuste. Y este mecanismo propio nos lleva o nos determina una obligación no menor, que es la necesidad de partir de un resultado ajustado por inflación, sin ajuste por inflación. Es decir, para hacer nosotros nuestro ajuste por inflación o nuestra declaración jurada de impuesto a las ganancias, vamos a tener que partir del resultado histórico y no del resultado ajustado por inflación. Esa existencia de un método propio define esa característica. Pero la segunda característica que tiene es que el método propio establecido es lo que podríamos llamar el método directo, a diferencia de la contabilidad. Y acá encontramos una segunda diferencia no menor. La contabilidad tiene un objetivo amplio, los impuestos tienen un objetivo restringido, y el método que utiliza es absolutamente diferente. Mientras que la contabilidad trata de determinar el resultado por exposición a la inflación a partir de la reexpresión de lo que llamaríamos activos, pasivos y elementos del patrimonio neto no expuestos, y de ahí inferir su resultado. Por el lado de los impuestos lo hacemos por el método indirecto, es decir, nosotros lo que tratamos de medir es la inflación de un sistema diferente. Y esta cuestión no es menor para tener en cuenta, para entender la lógica del ajuste por inflación, porque como vamos a ver más tarde, y lo vamos a marcar para que se entienda, nosotros a través del método indirecto estamos acostumbrados o buscamos un resultado, que el estado de resultados, todas sus partidas, estén expresadas en moneda de cierre. En cambio, acá, como hemos partido de un resultado histórico, nosotros vamos a hacer un ajuste global al resultado, que sería este ajuste por inflación, en donde vamos a tener una melange, pero el resultado va a quedar, de alguna manera, medido por inflación. Es decir, el ajuste por inflación, decimos, tiene un método propio el impositivo. Para analizar el ajuste por inflación, en realidad tendríamos que dividir la temática en 3 grandes aspectos. El primer aspecto está vinculado a cuáles son los sujetos que están obligados a practicarlo. Y cuando digo obligado, es que si a mí me toca, no puedo decir si lo hago o no lo hago. Necesariamente lo tengo que hacer. Luego, que es fundamentalmente el problema que nos convoca, que es el mecanismo de ajuste. Y la tercera norma, o la tercera circunstancia a analizar, es las normas, ciertas normas que existen en la ley que son de aplicación exclusiva para los sujetos que practican ajuste por inflación, que eso vamos a verlo poco. Vamos a repasar rápidamente quiénes son los sujetos que están obligados a practicar. De acuerdo al artículo 105 de la ley, ex artículo 94, los sujetos que van a practicar el ajuste por inflación son los contribuyentes incluidos en el actual artículo 53 de sus incisos A a E, ambos inclusivos. Es decir, las sociedades de capital, que hoy están en el artículo 73, las sociedades de personas, que están en el 53b, los fideicomisos transparentes, es decir, aquellos fideicomisos constituidos en el país en donde todos los fiduciantes son beneficiarios y residentes. Es decir, todos los fideicomisos van a tener ajuste por inflación. Lo que pasa es que los transparentes están en el 53C y los no transparentes, o sea, los que pagan directamente como sociedades de capital, están en el artículo 73, inciso A, apartado 6. Pero no solamente deben hacer estas sociedades de capital, estas sociedades de personas y los fideicomisos transparentes, sino que también lo deben hacer las explotaciones unipersonales, que va a ser una de las partes que vamos a ver ahora, habida cuenta de que este año hay que liquidarlo y el año pasado no se liquidaba. Y finalmente los auxiliares de comercio, que no están incorporados expresamente dentro de la cuarta categoría, recordando que en la cuarta categoría los contribuyentes que se encuentran son los viajantes de comercio, los despachantes de aduana y los corredores. Es decir, este cúmulo de contribuyentes son los que tienen que hacer este ajuste por inflación que vamos a tratar de
explicar a continuación. Definidos los sujetos, tenemos que entrar, ya que es donde más nos vamos a detener, en el mecanismo de ajuste. Yo lo que voy a hacer es explicar el mecanismo de ajuste con cierta, digamos así, con cierta profundidad, pero no voy a empezar a explicar todas las variantes que tienen cada uno de los rubros, porque eso lo vamos a hacer cuando veamos el ejemplo. El objetivo de esta parte es que refresquemos cuál es el mecanismo que sigue y sobre qué bases lo efectúa. Entonces, el mecanismo de ajuste no es otro que determinar ciertos ajustes negativos y positivos cuya sumatoria indicará el ajuste por inflación del ejercicio. Si los ajustes negativos son mayores que los ajustes positivos, va a decir que este contribuyente perdió por inflación y por lo tanto será un ajuste que llevaremos a su declaración jurada como un ajuste que incrementa la pérdida o disminuye la ganancia. Va a decir, a ver, advirtamos esto. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos tratando de determinar es nada más que para llevar un ajuste en la declaración jurada, sea que el contribuyente lleve o no lleve contabilidad. Por el contrario, si los ajustes positivos son mayores que los negativos, ganó por inflación y por lo tanto tendrá que hacer un ajuste que incremente la ganancia o disminuye la pérdida. ¿Cuál es el origen de los ajustes? El ajuste, digamos, insisto que se está haciendo esto por el método directo, es decir, estamos viendo fundamentalmente los activos y pasivos expuestos, no sería esta, que en el léxico de la ley serían computables y no computables, son a través de dos circunstancias. Una es la situación patrimonial que tenía el contribuyente al inicio del ejercicio, que es lo que se llama ajuste estático, y fue la forma, de alguna manera, que tuvo la ley desde el año 1978 al año 1985. Y luego ciertas variaciones patrimoniales ocurridas en el ejercicio, es decir, antes veíamos la foto, ahora vamos a ver la película del ejercicio para tratar de hacer, para corregirlo. Para que esto se entienda mejor, vamos a ir a lo que llamamos pizarrón. Vamos a ir a la primera hoja del pizarrón que tenemos. Supongamos que nosotros tenemos una persona o una sociedad o un contribuyente sujeto al ajuste por inflación que su único bien que tenía al inicio del ejercicio era dinero en efectivo por 100.000 pesos y supongamos que la inflación del año que estamos midiendo, es decir, al inicio tenía caja únicamente, la inflación del año fue un 60%, por lo tanto, esta persona, por el ajuste estático, lo que me está haciendo es declarar una pérdida por 60.000 pesos. Y ahí terminaba antes. Entonces, ¿qué pasó? La gente decía, pará, te comiste la película. En algunos casos favorecen, en algunos casos desfavorecen. Entonces, ¿qué se hizo? Se incorporó el ajuste estático, dinámico. Es decir, pretende corregir por signo contrario esta exposición a la inflación. Si suponemos que esta persona que lo único que tenía al inicio era ese activo, yo he marcado una pérdida por 60.000 pesos. Pero si esta persona, en su caso, compra en marzo un bien de uso por 70.000 pesos, a lo largo del ejercicio realmente varió su exposición a la inflación, porque desde el inicio a la compra perdió sobre 100.000 pesos. Pero desde la compra a diciembre perdió solo por 30.000 pesos. Entonces, ¿cómo lo corrige la ley esto? Y dice, bueno, a ver, ¿cuál fue el valor de compra? 70.000. ¿Cuál es el coeficiente desde la fecha de compra al cierre del ejercicio? Supongamos en este caso 40%. Es decir, yo voy a tener una actualización de 28.000. Entonces, si por el ajuste estático yo estoy dando una pérdida de 60.000, por el ajuste dinámico voy a estar dando una ganancia de 28.000 y en definitiva voy a tener una pérdida neta de 32.000, que de alguna manera es el periodo, de esta manera he logrado, dentro de la foto más la película, concentrar. Lo que pasa que por el estático lo hago de cierre a cierre y corrijo por signo inverso, para ustedes sería de este lado, desde el momento en que se produce hasta el cierre del ejercicio. Este sería, digamos, el motivo. Entonces ustedes ven acá esta parte de la flecha que indicaría el ajuste estático y el otro lado de ajuste dinámico.
Ya sabemos entonces que vamos a buscar ajustes positivos y negativos, y el origen de los ajustes es la situación patrimonial al inicio o la situación patrimonial al cierre. El quantum de los ajustes. Es decir, el quantum de los ajustes va a ser la actualización de esa situación medida por un índice de precios que en el momento actual es el índice de precios al consumidor a nivel general. Entonces, para el ajuste estático vamos a tomar la variación operada de cierre a cierre, mientras que para el dinámico vamos a tomar la situación que se produce desde el momento de la variación al cierre del ejercicio. Vamos a ver ahora el ajuste estático, es decir, nos vamos a concentrar en los ajustes del inicio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Tomar la situación patrimonial que tenía el contribuyente al inicio del ejercicio y seleccionar aquellos activos o pasivos que están expuestos a la inflación para despreciar los otros. Entonces, por eso decimos que el esquema es determinar a partir del balance comercial, o en su caso el balance impositivo, un activo computable y un pasivo computable. Si el activo computable es mayor que el pasivo computable, esto nos dará una pérdida por inflación. Es decir, fíjense ustedes por qué, porque yo en realidad los activos son computables, están expuestos, entonces me medí la pérdida. En la situación inversa voy a tener un ajuste positivo. Es decir, que el esquema que nosotros vamos a utilizar es el siguiente. Voy a tomar un activo computable, le voy a restar el pasivo computable, eso me va a dar lo que llamaríamos un capital expuesto, o si ustedes quieren un capital computable, que multiplicado por el coeficiente de inflación de año a año, me va a dar el capital expuesto actualizado, y en realidad la diferencia me daría, acá, el capital expuesto me daría la ganancia o pérdida por inflación. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, activo computable, pasivo computable. Ahora nos vamos a concentrar exclusivamente en el activo computable. La ley no establece cuáles son los activos computables, sino que hace una enumeración de los activos no computables. Es decir, que podríamos decir que los activos computables es un concepto dicotómico. Son activos computables todos aquellos que no están enumerados como activos no computables. Y por eso decimos que se determina con carácter residual. Vamos a tomar el pasivo, el activo total de la sociedad y vamos a excluir los activos computables. Pero la otra cuestión importante es que estos activos computables que quedaron seleccionados deben ser adecuadamente evaluados conforme a las normas de evaluación que tiene la ley de impuesto a las ganancias. Es decir, en general lo que estamos diciendo es que va a haber un concepto de partida doble fiscal. Y esto es una cuestión que es fundamental tenerla clara, y este ejercicio, es decir, el ajuste por inflación nos va a cambiar la óptica del impuesto a las ganancias en este sentido. Nosotros generalmente lo único que hacemos es trabajar por partida simple, hacemos ajustes por columna 1 o 2, pero no vemos cómo es la contrapartida en el balance. Entonces vamos a ir al pizarrón nuevamente, para que se entienda lo que estoy haciendo, y vamos a ir a la partida doble fiscal. Para que esto después, bueno, me salió ahora, lo podría haber dicho después. Supónganse ustedes que tienen la tercera hoja del pizarrón, ustedes van a encontrar que nosotros partimos de un resultado contable. Si yo estoy, por ejemplo, en esa declaración jurada, he puesto una deducción de incobrables por 80.000, significa que no estaban en la contabilidad, yo he marcado una pérdida. Por lo tanto, es como si yo hubiera hecho un asiento que dijera resultado impositivo a deudores por venta, es decir, disminuir el activo. Entonces decimos que los activos deben estar evaluados conforme a sus contrapartidas en el estado de resultado impositivo, como si existiera una suerte de partida doble fiscal. Lo que hice yo el año anterior tuvo una implicancia patrimonial de una disminución de 80.000. Supónganse que yo tuviera una diferencia de cotización en moneda extranjera puesta en columna 2. Entonces, ¿cuál fue el asiento que hice? Moneda extranjera a resultado impositivo, es decir, alimenté o aumenté un activo. Por ejemplo, si yo deduje honorarios en mi declaración jurada que no estaban en la contabilidad, ¿yo qué hice? En realidad hice un resultado impositivo y de alguna manera generé un pasivo que es
honorarios de directores a pagar. Es decir, todo lo que tenemos que ver es, este asiento, ¿cuál es la contrapartida patrimonial para que se entienda lo que estamos diciendo? Por ejemplo, si yo mi contabilidad tenía una utilidad que la declaraba por el devengado e impositivamente iba por el devengado exigible, supongamos que el primer año que lo aplico, lo que me va a pasar es que esa ganancia contable es menor porque hay parte que todavía no he hecho eso exigible. Entonces yo llevar a columna 1 ese ajuste por devengado exigible. Pero ¿cuál es la contrapartida? Una utilidad diferida. Ergo, esa utilidad diferida va a tener que ser un pasivo. Los gastos de organización, si yo tengo, por ejemplo, gastos de organización, que impositivamente opto por detraerlos en el ejercicio en que incurrí, bueno, yo estoy haciendo, supongamos que era de 100.000, el primer año tenía la contabilidad de 20, me faltan 80, yo hago resultado impositivo a gasto de organización. O sea, extinguí un activo, no un pasivo, como dice acá. Y finalmente, por ejemplo, para que se entienda todo esto de la partida doble fiscal, si yo modifico la existencia final, por ejemplo, el aumento, llevo una ganancia, en realidad yo he modificado el costo de venta, pero ¿qué he hecho? Bienes de cambio a resultado impositivo. Esta lógica es fundamental para que entendamos todo lo que estamos haciendo. Entonces decimos, lo determinamos por carácter residual y posteriormente debe ser, digamos, ajustado de acuerdo a su contrapartida fiscal. Es decir, que ahora el esquema sería, del total del activo, restamos los activos no computables, nos da un subtotal, hacemos los ajustes de evaluación y llegamos al activo computable. Entonces la pregunta ahora, recién era cuánto era el activo computable, ahora ya lo que tenemos que saber es cuáles son los activos no computables. Bien, si viene una numeración bastante larga, que yo no la voy a dar ahora, marcaré algunas muy rápido, lo que quiero es que busquemos las razones que motivan la exclusión de esos activos por la ley como activos no computables. Y así podemos decir que van a ser activos computables que todos aquellos activos que tengan previsto algún sistema de actualización, ya sea para la determinación de su amortización o para la determinación de su costo computable en el caso de enajenación, más allá de que la misma se encuentre vigente o no. Es decir, todos los bienes de uso, sean bienes muebles o inmuebles, van a ser activos no computables porque tienen previsto no solo su actualización en el momento para calcular la amortización, más allá de que esté vigente o no, y además se actualiza su costo computable, más allá que esté vigente o no, ¿cómo se llama?, al momento de su enajenación. O, por ejemplo, el caso de acciones, que también tiene previsto, son activos no computables. La segunda razón que puede fundar esta existencia o su calificación como activos no computables es que generen resultados de fuente extranjera. Esto ha traído muchos problemas porque esto viene desde el año 78 y, como dije recién, en ese momento el nexo de vinculación era que los argentinos, o sea, los residentes tributaban solo por su renta de fuente argentina, por lo tanto la medición de los resultados por inflación por los activos que están en el exterior no debían ser incorporados, y acá vemos cómo tenemos una diferencia de objetivos entre la contabilidad y los impuestos. Esto quedó desfasado porque, como les dije anteriormente, se olvidaron de todos los ajustes que tenían que hacer. La otra es que correspondan a conceptos ya deducidos impositivamente, que es el caso que di, por ejemplo, de los gastos de organización. Si en la contabilidad estaban y yo ya los di de baja impositivamente, yo lo tendré que eliminar porque impositivamente no existe. Acá se ve claramente el concepto de partida doble fiscal. O también que tengan su origen en operaciones que no puedan ser reputadas celebradas como entre partes independientes, con todos los problemas que esta expresión tiene. El único punto que no encuadra en esta circunstancia son los bienes muebles no amortizables. En general podríamos decir que son activos computables todos los activos expuestos, pero con una diferencia que la debí marcar antes, pero la marco ahora, que son los bienes de cambio. Es decir, son todos aquellos activos monetarios más bienes de cambio, son los activos computables. El resto lo vamos a obviar. La enumeración, veámosla rápidamente: inmuebles y obras en curso sobre inmuebles, salvo que tengan el carácter de bienes de cambio. Lógicamente, porque los bienes de cambio son activos computables. Bienes muebles amortizables, bienes en curso de elaboración con destino al activo fijo,
los bienes inmateriales, en las explotaciones forestales, la existencia de madera cortada en pie, acciones, cuotas o participaciones sociales, incluidas las cuotas parte de fondos comunes de inversión, las inversiones en el exterior, etcétera, etcétera. Me voy a detener un segundo en esto, que después lo vamos a ampliar. Dentro de ese punto 13 tenemos los saldos deudores del titular, dueño o socio que provengan de, que provengan de integraciones pendientes o de operaciones efectuadas en condiciones distintas a las que pudieran pactarse entre partes independientes, teniendo en cuenta las prácticas de mercado. O sea, esto, de alguna manera, lo que me está diciendo es que las cuentas particulares, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, en tanto y en cuanto, como no tienen un tratamiento como, es decir, ese préstamo no está celebrado como entre partes independientes, son un activo no computable. El 14, el 15 y el 16 lo vamos a ver. Pero acá el problema no termina. Es decir, hasta este momento hemos definido cuáles son los activos no computables, que de alguna manera son aquellos que cumplían con alguna de esas condiciones establecidas. Lo que pasa es que la ley incorpora un concepto que lo podríamos definir como activos no computables por su naturaleza, que pasan a ser activos computables por transformación. Y se refiere casualmente a cuál es la situación o el tratamiento dispensable a esos activos no computables que están en los primeros 7 puntos, es decir, los inmuebles y obras en curso sobre inmuebles que no tienen el carácter de bienes de cambio, los bienes muebles amortizables, los bienes inmateriales y las acciones, que serían las cuotas parte de fondos comunes de inversión. ¿Qué pasa cuando yo las tenía al inicio del ejercicio y las vendí? Entonces, estos que en principio eran activos no computables, la ley me dice, en ese caso, si lo vendió durante el ejercicio, no lo reste, porque esto tiene su correlato con la forma de determinar el costo computable. Y ahora vamos a ir al pizarrón, a la hoja que llamamos activos por transformación. Supónganse ustedes, estamos nosotros haciendo el ajuste por inflación para el año 19, que dentro del activo, el único activo que tenía, apliquemos el ceteris paribus, que es más fácil de ver, me decía a mí que lo único que tenía esta persona era acciones, que son un activo no computable, que las había comprado en septiembre del 2018 en 100.000 pesos. Y que esas acciones que tenía en el año pasado, las vendió durante este ejercicio en octubre del año 2019 a 100.000 pesos, a 140.000 pesos. Nosotros tendríamos que determinar el costo computable para poder determinar el resultado. ¿Qué me dice el costo computable? Me dice que el costo computable en estos casos es el valor de incorporación al patrimonio, es decir, los 100.000 pesos, ajustado por el coeficiente de inflación que vincula la fecha de compra con el cierre del ejercicio al inicio del ejercicio. Supongamos que la inflación que hubo entre entre septiembre del 2018 y diciembre del 2018 fue del 1,15. Entonces, el costo computable que yo voy a poner es 115.000 pesos y este costo computable está en moneda del 2018. Por lo tanto, el resultado por venta va a ser el precio de venta menos el costo computable, que es de 115, me da una ganancia de 25. Pero si ustedes advierten, yo he hecho precio de venta, no importa de qué fecha, contra un costo computable que está en moneda de origen, que está en moneda de inicio. Lo que me va a hacer el ajuste por inflación al considerarlo como activo computable es permitir medirlo, aunque no lo vea en el resultado, a ese resultado, a esa actualización. Por eso le decía que tenemos una suerte de melange. Esto nos dolería los ojos si estamos haciendo la contabilidad, porque nosotros buscaríamos tener el costo computable en moneda de cierre. No, acá nosotros el costo computable lo dejamos en moneda de origen y lo ajustamos a través del ajuste por inflación. Entonces, ¿cómo llevo el costo computable a moneda de cierre? ¿Qué me falta? La actualización del ejercicio. ¿Cómo lo obtengo? A través del ajuste estático, considerándolo como activo computable. El activo computable sería 15.000, por 115, porque el que tengo que tomar es el costo que utilicé, el coeficiente anual fue 160, el activo computable actualizado me queda en 184.000 y dentro del ajuste por inflación tengo una pérdida de 69. Es decir, que en mi resultado final voy a ver yo explícitamente en el balance impositivo una ganancia de 25, pero
aunque no la vea dentro del ajuste por inflación, me está dando una pérdida por 69, en definitiva, el resultado me quedó precio de venta menos costo computable establecido en moneda de cierre. Entonces hemos dicho que ya tenemos, ¿qué es lo que estamos? Vamos por acá, vamos a volver al origen para que no nos perdamos y yo no me pierda. Nosotros hemos dicho que estamos por acá. Queremos tomar el activo computable para restarle un activo, el pasivo computable. Lo que queremos es determinar el activo computable. ¿Cómo se determina? Y restando los activos no computables y luego ajustando su evaluación. ¿Cuáles son activos no computables? Aquellos que cumplían estas condiciones que establecían con la adecuada advertencia de que si están los primeros 7 de estos activos no computables, pasan a ser activos computables por transformación. ¿Cuándo? Cuando se venden en el ejercicio. ¿Por qué razón? Para corregir implícitamente y lograr que ese costo que está determinado en moneda de inicio se lleve a moneda de cierre. Ya tendría el activo computable y luego lo tendría que evaluar adecuadamente. De alguna manera, esta adecuación, decimos que todos van a ir contra su contrapartida en el resultado impositivo, en donde de alguna manera apelamos esta contabilidad fiscal que de alguna manera recién la vimos en el pizarrón y que de alguna forma la vamos a concretar cuando hagamos el ejemplo. Ya tengo el activo computable. Ahora, ¿qué me falta? El pasivo computable. A diferencia de lo que pasa con el activo, la ley establece cuáles son activos computables y cuáles son pasivos computables y cuáles son pasivos no computables. Pero como general, y esta regla es de significativa importancia, a pesar de que no está escrita en la ley, vamos a decir que van a ser pasivos computables todos aquellos que han, por supuesto, en el ejercicio anterior, han generado un cargo deducible en el impuesto con independencia de que se encuentren contabilizados o no. Ya esto de contabilizado o no, es decir, el ejemplo que podríamos hacer, supónganse ustedes que en la declaración jurada del año 2018 dedujeron honorarios de directores, pero no van por el sistema de contabilizarlos en el estado de resultados, sino que van por el tema de contabilidad. No vamos a entrar a discutir contabilidad, sino que ustedes lo contabilizan al año siguiente como un ajuste dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, ¿qué pasa? En ese pasivo, esos honorarios, por la parte deducible, generaron un cargo deducible en el impuesto. Como no están contabilizados, ese es el ejemplo que yo les daba antes, hice honorarios, a honorarios a pagar, esos son un pasivo computable. Y acá lo determinamos por adición, es decir, voy a elegir de estos pasivos que tengo, cuáles son los que de alguna manera voy a compartir. ¿Cómo se evalúan? Y de la misma manera que el otro, la partida doble fiscal, de acuerdo a su contrapartida en el resultado impositivo, como si existiera una suerte de partida doble fiscal. ¿Cuáles son los pasivos no computables? En general, no consideran como pasivos no computables aquellos rubros que deben ser considerados como capital o que no se originan en operaciones que puedan ser reputadas como partes independientes. Así tenemos, por ejemplo, los aportes o anticipos recibidos a cuentas de futuras integraciones de capital, cuando existan, llamémosle así, compromisos debidamente suscriptos y que no tengan intereses. O sea, esto es, por más que esté en el pasivo, esto de alguna manera es como si fuera patrimonio neto, los saldos acreedores del titular, dueño, socio, el mismo problema con la redacción, o sea, las cuentas particulares, y el tercer caso no lo menciono. Perdón, me salté una filmina con esto, que estoy pasando de un lado a otro. Lo que quiero buscar, entonces, decimos que van a ser pasivos computables todos aquellos que originaron un cargo deducible en el impuesto claramente en el año anterior, y van a ser evaluados conforme a su contrapartida en el resultado impositivo. Su enumeración sí está, a diferencia, que eso fue lo que me olvidé de mencionarle, que serían las deudas, incluyendo las provisiones y previsiones en consignar, serán las admitidas por ley, la que se computará por los importes que ellos autorizan. Fíjense cómo está implícito el concepto de partida doble fiscal.
las utilidades percibidas por adelantado y las que representan beneficios a percibir en ejercicio futuro, el ejemplo del mercado exigible que le di recién, y fíjense cómo dice los importes de los honorarios y gratificaciones que conforme lo establecido en el artículo 91, viejo artículo 87, sea deducido en el ejercicio por el cual se paga. Con lo cual ya tenemos todos los elementos para hacer el ajuste por inflación estático. Sé cuáles son las actividades a partir del total del activo, le voy a restar los no computables, voy a sumar los activos computables por transformación, voy a corregir su evaluación y tengo el activo computable. Posteriormente lo que voy a hacer es seleccionar el pasivo computable, valuado adecuadamente, y por diferencia de los dos tendré el capital computable, que si es positivo me generará una pérdida, y si es negativo me generará una ganancia. Ahora, ¿qué tengo que ver? Y vamos a ver rápidamente, es el ajuste por inflación dinámico. En el ajuste por inflación dinámico, la corrección que hacemos a través de la película, como vimos hace un ratito con ese grafiquito que iba de punta a punta y que por el otro lado corregía, la ley enumera taxativamente aquellas situaciones que generan ajuste dinámico, ya sea positivo o negativo, y la cuantificación está determinada por la variación en el índice de precios al consumidor, nivel general, operada entre esa fecha de ocurrencia, ese mes de ocurrencia, y el cierre del ejercicio. ¿Cuáles serían los que generan ajustes dinámicos positivos? Es decir, ganancia. Esto, de alguna manera, lo que estamos haciendo es corregir, disminuir la pérdida que hemos computado por el capital expuesto, porque son ajustes positivos, estamos yendo por signo contrario. Conceptualmente son disminuciones del capital sin alterar el resultado impositivo, incorporación de bienes que tengan previsto un sistema de actualización para sus amortizaciones o costos computables, y la aplicación de fondos a la renta extranjera. Es decir, la enumeración, la incorporación de capital, las disminuciones de capital sin alterar el resultado impositivo. El ejemplo del libro sería, o de manual, sería la distribución de dividendos. Yo hice la pérdida de punta a punta, pero ese dinero que salió dejó de perder desde el momento en que lo puse a disposición hasta el cierre. Otro caso sería los dividendos, no sé qué dije. Sí, los retiros, perdón. Los dividendos, los correspondientes a efectivas reducciones de capital, y fíjense lo que está pasando acá. La porción de honorarios pagados en el ejercicio que no pudieron ser deducidos, porque yo como pasivo puse solo lo deducido. Yo en realidad, como no pasa por el resultado, es una disminución patrimonial sin que afecte el resultado. Como voy a marcar cuando veamos el ejemplo, acá hay que tener en cuenta que las gratificaciones deducidas son pasivos computables, pero van a generar solo ajuste dinámico la porción de los honorarios no deducibles, habida cuenta que nunca más se pueden deducir. En cambio, en las gratificaciones, si no se pueden deducir en el ejercicio por el cual se pagan, se podrán deducir en el ejercicio en el que se paga. Las incorporaciones de todos estos bienes que tenían protección, o los fondos o los activos computables cuando se conviertan en inversiones que generen renta de fuente extranjera. Estas son las variaciones, digamos, que nos va a generar un ajuste positivo. ¿Cuáles son las que generan ajuste negativo? También son las taxativamente enumeradas, y ahora lo que queremos hacer es generar una ganancia por inflación, una pérdida por inflación, porque tenemos más capital expuesto. Entonces, ¿cuáles serían? Aumentos del capital sin alterar el resultado impositivo, y la aplicación de fondos que estaban en el exterior a la obtención de rentas de fuente argentina. Ahí tenemos la enumeración, después lo vamos a ver. Entonces, básicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho un ajuste por inflación estático que tiene en cuenta la situación patrimonial al inicio del ejercicio. Buscamos los activos computables, partiendo del total del activo, restándole los no computables, ajustando su evaluación, teniendo especial cuidado con los activos computables por transformación. Le oponemos el pasivo computable valuado adecuadamente, tenemos el capital computable, aplicamos el de año a año y tenemos el ajuste estático. Posteriormente, lo que vamos a hacer es corregir eso a través de ajustes por sentido contrario, a través del ajuste dinámico. Positivos, cuando yo lo que quiero es disminuir la pérdida que estoy mostrando el otro, por signo contrario estoy sumando, o negativos cuando quiero aumentar esa pérdida o disminuir la ganancia que tengo. Básicamente es eso.
Lo que finalmente me queda para terminar esta primera parte, que más o menos esta es la duración que teníamos estimada, es la vigencia del ajuste por inflación. Más allá de la vigencia, que en realidad es una cuestión que por el tiempo que tenemos no tiene mayor importancia, pero veámosla. En realidad, la ley decíamos que estableció la nueva puesta en vigencia, pero sometida al cumplimiento de ciertas condiciones sobre la inflación operada en los últimos 3 años, y dentro de estos 3 años también teniendo en cuenta la del. Lo cierto es que para el segundo año de vigencia, que serían los cierres de diciembre, hay que cumplir 2 condiciones. La primera condición es que la inflación de los últimos 3 años, incluido el que estamos, es decir, años 2019, 2018 y 2017, sea superior a el 100%, como diríamos, cumplida. La segunda condición es la inflación del último año. En el caso particular del segundo año de vigencia, es que sea superior al 30%. Como la inflación del año 2019, medida por IPC, fue superior al 30%, nosotros sí tenemos que aplicar ajuste por inflación. Definida su aplicación, esta puesta en vigencia, decíamos que está cuotificado. ¿Qué significa? Que bueno, han tenido han sido bastante egoístas para el ajuste por inflación, que cuando fuera aplicable, digamos, para el año 2018, pues si fue aplicable para el primer ejercicio de vigencia de la ley, ese ajuste por inflación se tenía que imputar en 3 cuotas iguales y consecutivas sin ajuste. Es decir, de alguna manera me dicen, en el 18 computá por el 18, una parte, otra parte en el 19 y otra 20, pero no lo ajusté. De alguna manera me tomaron la tercera parte de ese resultado y me lo licuaron por 2 años. Pero ahora la última reforma es que para el segundo año de vigencia de la norma, lo que tenemos es que esto, en lugar de hacerlo en 3 años, lo tenemos que hacer en 6. Es decir, que si venimos de una empresa que el año pasado aplicó ajuste por inflación, este año va a tener que poner 1/3 del año anterior y 1/6 de este. Y si este es el primer año de vigencia, que son los de cierre de diciembre, solamente vamos a tomar 1/6. Bueno, básicamente esto es la introducción. Vamos a hacer un pequeño break y enseguida continuamos con la parte del ejemplo.
continuamos. Ha llegado el momento de tratar de cristalizar esta teoría en un caso práctico que es el ajuste por inflación de una sociedad anónima. Lo que van a necesitar acá para poder seguirme es el ejemplo, que ustedes lo tienen impreso. Mientras lo buscan, quiero plantear dos o tres cosas. ¿Qué elementos, si yo tuviera que hacer un ajuste por inflación de una sociedad anónima, necesitaría tener a mano o sería conveniente que tuviera a mano? Claramente, el balance o los estados contables del año anterior, donde lo que me va a fundamentalmente servir son el estado de situación patrimonial con sus notas respectivas. Después, lo que voy a necesitar es también revisar los libros de actas del ejercicio para tener en cuenta si hay algunas variaciones que me pueden generar ajuste dinámico o modificar el ajuste estático. Y otra cosa que es fundamental que tengamos, es que tengamos, son los papeles de trabajo del año anterior, porque como vimos recién por el concepto de partida doble fiscal, de alguna manera nos hablan o nos refrescan determinadas circunstancias. Varía mucho la situación, o varía un poco la situación cuando ustedes son los mismos que hacen la contabilidad, que hacen el impuesto, bueno, todo lo tenemos, si lo hicimos ese año, todo lo conocemos. Para ahí el problema se plantea cuando o era un contribuyente nuevo que entró al estudio, o en su caso nos contratan solamente para que hagamos la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Bueno, este ejemplo que ustedes tienen, más allá de la carátula, tenemos los siguientes datos. O sea, la carátula es esta. Tenemos el estado de situación patrimonial, que de alguna manera este estado de situación patrimonial va a ser el punto de partida y el que nos va a llevar a clasificar a los activos en computables y no computables y ajustar su evaluación, es decir, este es el punto de partida. Y por otro lado, el pasivo nos interesa. Como yo les decía, tenemos las notas de los estados contables, que ustedes la tienen en 2 hojas, yo la tengo acá en una sola, en donde nos van a indicar ciertos datos que nos pueden llegar a servir. Estas notas, adviertan ustedes, no son exactamente las notas es decir, son las notas en cuanto a su composición, pero tienen aclaraciones que nos sirven por el ajuste por inflación. Si ustedes quieren, empecé a estudiar el caso, agarré las notas y empecé a anotar ciertas cosas que pueden tener trascendencia al momento de efectuar el ajuste por inflación. Y después lo que voy a tener, que no es menor, es que esto lo sacaríamos de la asamblea, que se realizó durante el ejercicio que estamos liquidando, el proyecto de distribución de utilidades o cómo se distribuyeron esas utilidades, los papeles de trabajo, donde yo acá de alguna manera he puesto algunos datos que son aquellos que tienen que ver para que veamos bien claramente la partida doble fiscal, el movimiento de las cuentas particulares, que eso tiene una significativa trascendencia al momento de hacer el ajuste por inflación, y cosas que ustedes podrían sacar del balance de este año, las altas de bienes de uso o de los mayores, si hubo o no un aporte irrevocable, si lo tendrían que estar viendo llamémosle así, me perdí. Tendrían que estar viendo el estado de evolución del patrimonio neto del año que están haciendo. Acá tenemos también un alta de una compra del Fondo Común de Inversión y los índices que vamos a utilizar, que ya están calculados. Ahí tienen al lado el índice y el coeficiente, que el coeficiente se determina dividiendo en forma fija, como si fuera absoluta, el de diciembre, dividido cada uno de los otros. Esto generalmente está en todos lados. Y luego van a encontrar la solución propuesta, que esa solución propuesta tiene una hoja en donde está el activo, es decir, el ajuste estático, y otra hoja en donde está el ajuste dinámico. Lo que vamos a tratar de hacer, y verlo así rápidamente, es, por una cuestión de metodología, es que no vamos a hacer primero el ajuste estático y después vamos a hacer el ajuste dinámico, sino que vamos a ir haciendo el ajuste estático y el dinámico a la vez, y cuando analicemos un rubro, vamos a tratar no solamente de, si fuera un activo computable, de establecer su valor, sino además de corregir su valuación. O sea, vamos a hacer las dos cosas. Bueno. Entonces, lo primero que tengo yo, esta sociedad que le hemos puesto añorando, que cierra el 31 de diciembre, el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2018, y yo he tomado los estados contables tal como surgen, es decir, están en moneda homogénea, es el balance ajustado por inflación del año 2018.
necesariamente lo tengo que tomar. No necesariamente, podría partir del histórico, porque en definitiva, yo del valor que tome, lo que voy a sacar, los activos no computables los voy a sacar por el valor que estén. Es decir, si yo los bienes de uso, si estoy partiendo del ajustado, los voy a sacar por su valor ajustado. En cambio, si estoy partiendo del histórico, los voy a sacar por su valor histórico. Y los otros muchos nos van a cambiar porque de alguna manera son los activos que están expuestos, lo que tendré que verificar de los que me quedan, si están bien o no evaluados. Entonces, de este dato, si vamos a empezar, fíjense, tenemos, en el activo tenemos caja y banco, inversiones, cuentas por cobrar por venta, otras cuentas por cobrar, bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, y llegamos al total del activo. Este total del activo es el primer dato que vamos a tomar en nuestra solución propuesta para llevarlo al ajuste por inflación para el cálculo del estadístico. Fíjense cómo está hecho, cómo es el papel de trabajo. Yo voy a poner el total del balance comercial, le voy a restar los activos no computables, les voy a sumar si tengo activos computables por transformación, y les voy a sumar o restar de lo que me ha quedado los ajustes de evaluación para llegar al total del activo computable. Luego voy a elegir los pasivos computables y los voy a poner directamente por su valor para luego poder sacar esa diferencia y calcular su actualización y me dé el ajuste por inflación estático. Y por el otro lado tengo el dinámico, en donde voy a ver cuáles son los ajustes positivos, donde voy a poner este concepto que tengo acá, su importe, la fecha en la que fue, porque la va a ser la que me termine el ajuste. Y voy a poner el coeficiente -1. ¿Por qué? Porque voy a sacar directamente la actualización. ¿Podría también tomar el coeficiente completo? Sí. Lo único que después me tendría que agregar una columna que se llama actualización, porque no es el valor actualizado del ajuste, sino que es la actualización. Lo mismo voy a hacer con los ajustes negativos para finalmente tener el ajuste por inflación estático y en definitiva luego a ambos los voy a, ¿cómo se llama? A sumar algebraicamente para obtener el ajuste por inflación. Es decir, vuelvo a lo mismo, todo lo que estamos haciendo es para llevar un número a nuestra declaración jurada de impuestos a las ganancias. ¿Qué número? Este número total, la suma algebraica del estático más el dinámico. Bien. Hasta este momento lo único que hemos hecho, entonces, es, de los datos que tenemos, es tomar, que está pintadito ahí, el ajuste, el punto de partida. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahora? Ir a los estados contables y analizar rubro por rubro. Voy a las notas directamente. Los valores que están ahí, teóricamente, deberían coincidir con cada uno de los valores que están consignados como resumen en el estado de situación patrimonial. Caja y bancos. Tiene fondos a depositar, que están autovaluados, los mismos que bancos en cuenta corriente. Es decir, esto es un activo computable que está bien valuado, no tengo nada que hacer. No puse acá, porque llevamos contabilidad, ¿qué pasa si tuviese moneda extranjera? Y bueno, si tuviese moneda extranjera es un activo computable, pero tendría que estar valuada a valor de cotización del cierre del ejercicio anterior, tipo comprador. Es decir, esto a mí, este análisis de caja en banco, me lleva a decir que acá no tengo ajustes. Vamos ahora a las inversiones. Tengo depósitos a plazo fijo, que también es un activo computable, y fíjense ustedes una cosa, espero no los cambien si no me voy a comer el tiempo. Los depósitos a plazo fijo, al ser un activo computable, me van a generar una pérdida por inflación de cierre a cierre. Y por esa razón es que no se aplica la exención de los plazos fijos cuando estaba vigente para esta sociedad, es decir, a mí me graban los intereses por un lado, pero por otro lado, si fuera, lo tenía al principio hasta cierre, por otro lado yo voy a computar como pérdida de punta a punta la actualización de ese plazo fijo y en definitiva me va a caer el resultado real grabado. Lo segundo que tengo son acciones que cotizan en bolsa. Las acciones que cotizan en bolsa son un activo no computable. Es decir, todas las acciones, sean que coticen o no coticen en bolsa, son activos computables porque tienen previsto un sistema de actualización al momento de determinar su resultado, que esto está en el actual artículo 65, anterior artículo 61. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esas acciones que cotizan en bolsa las voy a poner como un activo no computable. Y posteriormente me dicen las notas que tengo títulos públicos argentinos.
los títulos públicos argentinos, como a mí la ley me obliga a evaluarlos por cotización al cierre, son activos computables. Fíjense que yo, al considerarlo como computables, a diferencia de cotización, al año que viene la variación de cierre a cierre, de alguna manera va a ser corregida por la actualización. En cambio, las acciones que están por su costo, y las mantengo por su costo siempre, esas acciones son activos no computables. Es decir, que con los títulos públicos lo único que tendría que verificar es que estén bien valuados. Ahora bien, respecto de las acciones que cotizan en bolsa, me dice que fueron vendidas en marzo del año 2019. Es decir, lo que hemos hecho es sacarlas. Al venderlas en marzo del 2019, es decir, un hecho que aconteció este ejercicio, eso me las transforma en activos computables por transformación. Es decir, si bien las acciones las saco, después voy a tener que sumar por su costo impositivo esas acciones. El valor de venta fue 395.000 pesos, su valor de costo histórico fue 226.000 pesos, pero el costo según la ley 27430, como fue una incorporación efectuada a partir del año 2018, esto tiene que ser actualizado ¿entre qué fecha? Entre la fecha de alta de estas acciones, que no la he puesto, y el cierre del ejercicio anterior, es decir, al inicio del ejercicio. Es decir, que el costo computable es 276.000. Y como vimos en el pizarrón anterior, el activo computable por transformación no es por su costo histórico, sino es por lo que jugó en el estado de resultado impositivo como costo computable. Por lo tanto, estas acciones que yo estoy teniendo acá van a tener que ser un activo computable por transformación, pero por el valor que determiné, que son los 276.500 pesos. Seguimos. Me aclara que los títulos públicos fueron enajenados en el ejercicio en diciembre de 2019. Pero acá yo lo que estoy vendiendo es un activo computable. Lo que quiero marcar es que no tengo que hacer un ajuste de un activo computable por transformación, por la simple y sencilla razón que lo que estoy vendiendo es un activo computable. Bien, cuentas por cobrar por ventas. Las cuentas por cobrar por ventas, lo que tengo que tener cuidado, fundamentalmente, es que las tengo que dejar como espejo con lo que hice en el balance impositivo. Entonces me dice que tengo deudores en cuenta corriente por 2.125.700. Esos deudores en cuenta corriente claramente son un activo computable. Pero tiene acá una llamada que me dice dos cosas. Por un lado, que tienen segregados componentes financieros implícitos por 175.600 pesos. Pero la segregación de componentes financieros implícitos es un problema contable y no impositivo. Por lo tanto, yo tengo que sumar esa evaluación. Y por otro lado me dice que incluye ese importe 247.800 pesos considerados incobrables en la declaración jurada del año anterior. Es decir, del año anterior, supóngase que cumplieron algún índice de incobrabilidad, eran créditos de escasa significación económica, yo el año pasado los di de pérdida. Fíjense ustedes, para que se vean, esto por eso lo puse acá, yo el año pasado llevé a columna 1, este es el papel de trabajo del año anterior, llevé los incobrables impositivos a 247.800. E hice quebranto a deudores por venta. Por eso es que tengo que restarlo. Y la anulación de los componentes financieros implícitos también quedó en la columna 2, pero al llevarlo como columna 2 me aumenta el activo. Estas dos cuestiones me llevan ¿a qué? ¿A qué? Por un lado, tengo un ajuste de evaluación, que es la segregación de componentes financieros implícitos, y por otro lado tengo que, digamos, restar estos incobrables impositivos. El tercer elemento que tienen estas notas de los estados contables es que tiene una previsión para deudores incobrables.
impositivamente no la lleva. Entonces, esta previsión yo en su caso la impugné. Acá yo he supuesto, o sea, he supuesto que ese es el valor que impugné. En realidad no debería ser ese, porque tendría que haber también llevado como ganancia la parte de la previsión no utilizada, pero por si alguno que tiene los ojitos finitos me lo dice. Entonces yo hice la anulación de previsión incobrable. Entonces esa previsión incobrable, fíjense cómo empieza a jugar nuevamente lo mismo, yo lo tengo que poner como un ajuste de evaluación. Fíjense ustedes cómo esta partida fiscal nos lleva y de alguna manera nos hablan los papeles de trabajo del año pasado. Sigamos con las notas de los estados contables. Otras cuentas por cobrar. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito, pero no me voy a volver loco con esto. Por un lado tenemos los saldos a favor de impuesto al valor agregado. Esos saldos a favor del impuesto al valor agregado, ustedes como saben, pueden ser de dos maneras. O puede estar originados en el primer párrafo del artículo 24, es decir, es lo que se denomina saldo técnico, o en su caso del segundo párrafo, que es lo que se llama saldo de libre disponibilidad. No hay duda alguna de que estos saldos de libre disponibilidad son activos computables. El problema se plantea con el saldo técnico, y acá hay dos bibliotecas. Una biblioteca que, basados, digamos, en un viejo fallo de la Corte, que es el Cáliz de la Patagonia, que establecía, digamos, no digo que doy nacimiento, pero sí explicitó los llamados créditos en expectativa. Aplicando ese criterio, tendríamos que decir que este activo es un activo no computable porque no es un crédito en sí mismo. ¿Qué son los créditos en expectativa? Son aquellos créditos que, si bien existen para su cómputo, es imprescindible que suceda un hecho futuro para poder considerarlo. Y el hecho futuro que exige es que, para que este crédito pueda ser considerado como computado, es que en el futuro esta empresa tenga débitos fiscales superiores a los créditos fiscales. Ahí es donde está, de alguna manera, la expectativa. Este concepto de crédito fiscal por expectativa llevó, de alguna manera, a la unanimidad en considerar al saldo técnico de IVA como, no considerarlo como activo dentro de lo que llamábamos anteriormente impuesto a la ganancia mínima presunta. Pero, y esto normalmente, lo que antes hacíamos en ajuste por inflación, seguíamos este criterio. Hoy en día hay algunos que han revisado este criterio, tienen su fundamento. Hay un artículo de Mario Goldman muy interesante sobre esto en el Repar, no lo voy a reproducir, donde tienen ciertos fundamentos basados en dictámenes del fisco y demás cuestiones que establecen que este crédito es computable. Entonces acá tendrían dos alternativas. La uno, que es considerarlo como no computable basándose en el Cáliz de la Patagonia, y segundo, computable, como sería. Yo acá he tomado el criterio más fiscalista y lo he puesto como no computable, porque le pregunté a mi cliente, que es lo único que tiene que hacer uno cuando tiene este problema, me dice: Carlitos, no quiero correr riesgo, impugnarlo. Entonces yo lo he considerado como un activo no computable. Acá tengo un problema, no sé qué les imprimí a ustedes, porque recién se me reseteó. A ver, me voy a fijar en mi solución, porque debería estar puesto porque me lo había comido yo, y después lo corregí, pero no sé. Claro, sí, acá está. Acá tenemos el saldo a favor del primer párrafo, está como un activo no computable. Insisto, esto se podría no sacar. Y ahora vamos a entrar con el segundo tema, que es un tema no menor. Vale, esto está, entonces dijimos, iba primero y segundo párrafo. Ingresos brutos. A ver, los saldos a favor, esto es un saldo de libre disponibilidad, también es. Lo que no dije es qué pasa con los anticipos de impuestos. Los anticipos de impuestos van a ser activo computable, necesitan dos condiciones. En primer lugar, que el impuesto al cual corresponden esos anticipos sean un impuesto deducible en impuesto a las ganancias. Entonces, los anticipos de ganancia, en principio, no son computables. Pero la segunda condición es que, en el caso de ganancia, es que para que sean activos computables tienen que superar al impuesto determinado. Es decir, yo voy a tener que comparar
el total de anticipos que tengo pagados al cierre, más por ejemplo, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios de la ley 25413, más las retenciones que tengo al cierre, con el impuesto determinado, y si el impuesto fuera menor que esta suma, ese excedente sería un activo computable. En el caso que estamos haciendo acá, el pasivo es mayor, por eso que ni siquiera está puesto acá y está puesto en el pasivo. Los saldos de la cuenta particulares de los socios. Esto es un problema complicado. A ver. En general, la ley, cuando habla de cuentas particulares, de alguna manera, utiliza un léxico que podríamos decir que habla de socio, dueño, etcétera, y no nombra a los accionistas para que sean considerados como activos no computables. Esto ha llevado a la condición o la conclusión de decir que en el caso particular de los saldos particulares de la valga la redundancia en la sociedad anónima son siempre activos computables. Pero más allá de eso, son siempre activos no computables. Esto es lo que más allá de esto son activos no computables. Pero por otro lado, hay quienes estos saldos de las sociedades anónimas, de estos directores, de estos accionistas, lo consideran como un activo computable. ¿Por qué razón? Porque si bien no está la palabra accionista, al aplicarse la figura de fondos dispuestos a favor de terceros, me obligan a declarar un interés, y ese interés que estoy declarando de alguna manera lo convierte virtualmente en operaciones realizadas con terceros. A mayor abundamiento, el viejo artículo 164 del decreto reglamentario, hoy artículo 279, que habla sobre normas de evaluación vinculadas con ajustes por inflación, establece que estos activos, es decir, que cuando se aplicó artículo, en ese caso 73, hoy 76, son activos computables y deben ir por su valor con intereses. Es decir, que si ese saldo estuvo como característica el haber sido ajustado por el artículo 76 o 73, deberían ser activos computables. Y acá viene otro problema, que no lo quiero complicar mucho, pero es el siguiente. A partir de la reforma de la ley 27430, la ley incorporó unas presunciones a la distribución de dividendos, por lo cual yo cada retiro que hace ese socio, tengo que ver si es o no dividendo, y la condición para que sea dividendo es que existan utilidades susceptibles de ser distribuidas pendientes de distribución, en cuyo caso me los considera que ese retiro en realidad es una distribución ficta de utilidades. Si esto fuera así, yo voy a tener que hacer un ajuste dinámico, a pesar de que no tiene la forma, porque es una distribución de dividendos. Cuando se me agotan las utilidades del ejercicio, el decreto reglamentario me envía a que las compare con las del ejercicio en curso, y en la medida que esas utilidades al final del año existan, voy a tener que imputar esos retiros a esas utilidades que se están generando en el ejercicio. Y recién cuando se me agoten las anteriores o del ejercicio, voy a caer a fondos dispuestos a favor de terceros. Es decir, que los retiros o son distribución de dividendos o son fondos dispuestos a favor de terceros. Esto es lo que estoy diciendo. Si son fondos dispuestos a favor de terceros, yo siempre lo que he hecho, bajo esto, ojo que esto es opinable, y que algunos dicen, estamos hablando de accionistas, olvídense, son activos no computables. Yo siempre los he tomado, bueno, porque por el concepto este de partida doble fiscal y por el concepto de que he considerado siempre que el artículo 73 o 76 es como el río Jordán, que los que pasan por ahí salen limpios. Pero entonces, si el saldo tiene su origen fue ajustado por el artículo 73 o 76, sería computable por esa razón. Pero ¿qué pasa si el saldo tiene su origen en distribución de dividendos? Y yo cuando distribuí dividendo, de alguna manera, es decir, yo no veo acá un crédito. Si distribuí el dividendo, yo de alguna manera los pagué, por lo tanto yo veo que si tienen de distribución de dividendos, yo entiendo que no serían créditos. Es decir, no van a ser créditos en dos casos. O porque lo consideren
que no está la palabra accionista, o porque consideren, siguiendo mi criterio, que puede estar sujeto a revisión, cuando me escuche mi amigo Oscar y mis amigos Oscar y Marcelo me van a cascotear, pero bueno, esto es lo que yo digo, si tienen origen dividendo tampoco son activos computables, esos son activos no computables. Y solo serían activos computables cuando vayan en el artículo 76. Entonces me dice que las cuentas particulares de los socios eran 1.125.000 y en la declaración jurada fueron considerados dividendos. Si fueron considerados dividendos, yo de alguna manera lo que estoy haciendo es considerarlos como un activo no computable. Vamos a acelerar. Espero que haya quedado más o menos claro. Sigamos con las notas de los estados contables. Bien, bienes de cambio. En bienes de cambio me dice que tengo mercaderías de reventa por 7.965.000 pesos con una llamada que es que su valor impositivo asciende a 6.345.000. Es decir, yo tuve un ajuste en costo de venta el año pasado. Si ustedes se fijan en los datos de la declaración jurada, yo llevé como una ganancia el menor valor que tenía la existencia inicial, que es esto que estoy marcando acá, y como una pérdida el menor valor de la existencia final. Por lo tanto, tienen que quedar evaluados conforme a su contrapartida en resultado. Lo que voy a tener que hacer es un ajuste por esa diferencia de evaluación. Que no sé dónde la metí. Acá está. Fíjense ustedes que como el año pasado lo llevé a columna 1, de alguna manera esto me disminuye. Vemos el concepto de partida doble fiscal. Bienes de uso. Me dice, su valor residual, están valuados a su valor residual actualizado. Yo sé que los bienes de uso son activos no computables. Su valor residual histórico es de 18.489.000. Como yo estoy partiendo del balance ajustado, lo que tengo que impugnar no es el importe histórico, lo que tengo que impugnar es el valor ajustado como no computable. Ese otro dato me serviría si solo si estuviera partiendo del resultado histórico. ¿Se entiende? Sigamos. Activos intangibles. Están valuados a costo reexpresado neto de amortizaciones. Su valor residual histórico fue de 1.235.000. Estos son gastos de organización. Impositivamente fueron deducidos en el ejercicio que se incurrieron. Y si, fíjense, si vamos a la declaración jurada del año pasado, no sé si la puse a ese ajuste, bueno, no necesariamente porque puede venir de años anteriores, no lo puse, pero yo en realidad ya lo mandé a pérdida. Como lo mandé a pérdida, es un activo no computable, como vimos en el pizarrón hace rato. Por eso estos activos intangibles, como fueron deducidos. Y si fueran llaves, marcas o patentes similares, tampoco son activos computables, porque así expresamente lo dice la norma. Sigamos. Vamos al pasivo. Casi pregunto por la costumbre, ¿alguna duda? Bueno, no tienen forma de responderme, pero no importa. En el pasivo lo que voy a trabajar, es decir, si yo ya terminé con el activo, aparentemente, me olvidé de marcar que cuando estábamos recién, esto es el problema de que no me están viendo, me hubieran dicho, cuando vimos los bienes de cambio, ajustamos la evaluación, pero vemos que contablemente se ha llevado una previsión para desvalorización mercadería. Esa previsión, como no es deducible impositivamente, fue impugnada el año anterior y por esa razón, anulación para previsión de desvalorización de mercadería, al anularla es como si fuera más activo, por lo tanto, en los conceptos de evaluación tendría que también sumarlas. Como ustedes ven, yo ya con todos estos elementos tengo todo para calcular el activo computable, porque ya sé cuáles son los activos no computables, cuál es el activo computable por transformación, y tengo todos los ajustes de evaluación, que entonces ya tengo el primer dato importante, que son el total del activo en computable. Ahora vamos en busca del pasivo y ver si nos encontramos con ajuste dinámico. Bien. En el pasivo me dice, las cuentas comerciales, las cuentas por pagar, deudas comerciales, tienen segregados componentes financieros implícitos, es el mismo caso que el anterior,
Por lo tanto, van a ser estas deudas comerciales, van a ser un pasivo computable, pero sin segregación de componentes financieros implícitos. Bien. Honorarios de directores. Es decir, acá hemos seguido el criterio de contabilizar los honorarios de directores en el ejercicio por el cual se pagan. No hemos seguido el criterio de contabilizarlos en el ejercicio siguiente a través del estado de evolución de patrimonio neto. ¿En qué cambia una situación y de otra? Que si yo opté por contabilizarlos, es decir, están en la contabilidad, yo lo que tengo que sacar es, o restar, si ustedes quieren, si estoy partiendo, es tomar solo su valor deducible, o sea, tengo que restar el exceso de contabilización. En cambio, si yo estuviera partiendo de, en el otro supuesto que lo tengo a través del estado de evolución de patrimonio del año anterior, lo que tendría que hacer es sumarlos solo por ese importe. Entonces me dice acá, solo resultaron deducibles en el ejercicio 1.980.000 pesos. Por esta razón, estos es un pasivo computable por ese importe. Lo que tengo que tener cuidado, que ya vamos a ir a buscar el dato enseguida, es que cuando pague ese excedente no deducible, voy a tener que hacer un ajuste dinámico. Gratificaciones al personal también están contabilizadas por 1.200.000, pero me dice que solo fueron deducibles 700.000 pesos. Por la misma razón, el pasivo computable es solo por la parte deducible. Pero acá, a diferencia de los honorarios, cuando yo pague las declaraciones, si pagué estas gratificaciones después del cierre, van a ser deducibles en el ejercicio anterior. Por lo tanto, no tengo que hacer ningún ajuste dinámico. Esa es la diferencia. ¿Lo dieron muy rápido? Después tenemos remuneraciones y cargas sociales. Acá no tengo ningún problema, o sea, no he explicitado ningún problema. Acá el problema es si tuviera algún juicio laboral, alguna cuestión que ustedes hubieran puesto una previsión para un juicio, como esa previsión no es deducible impositivamente, ahí sí tendrían que no considerarlo pasivo computable, pero en este caso no está puesto. Por lo tanto, esto no tiene mayores problemas, están autoevaluados y es correcto. Después tengo, en la nota de los estados contables, las deudas financieras, que las deudas financieras no tengo ninguna cuestión, eso, no la deuda, pero los intereses son deducibles, toda esta cuestión no tengo mayor problema, por lo tanto también son pasivos computables y no tengo, acá las tengo, las financieras corrientes y tengo las financieras no corrientes. Sigamos. Vamos a las fiscales. Las fiscales, acá las deudas que van a ser fiscales, que van a ser pasivo computable, son aquellas que generaron un cargo deducible en el impuesto. Lo primero que me encuentro es con SICORE. El SICORE en realidad es como si fueran proveedores, es parte que le pagué a proveedores, no importa de qué, si es IVA, si es ganancia, si es seguridad social, lo que fuera, eso siempre es un pasivo computable. Por lo tanto, el SICORE es un pasivo, esto no tiene problema. Después tengo ingresos brutos Mendoza. Como ingreso bruto es un gasto deducible, claramente esto me genera un pasivo computable. Ahora adviertan ustedes lo que dice después. Tengo contabilizada una multa por ATM. ATM, para los que no son de Mendoza, es la dirección de renta, un poco más grande, porque incluye catastro, pero es como si fuera la dirección de renta de Mendoza. Entonces le pusieron una multa por impuesto de sello. Las multas no son deducibles y si la condición para que sea pasivo computable es que haya originado un cargo deducible del impuesto, claramente es un pasivo no computable. Como estoy trabajando por suma, no lo pongo. Si hubiera partido del pasivo contable, lo tendría que restar. Y luego me queda el impuesto a las ganancias, donde la provisión fue de 3.875.000, o sea, fue el saldo de la declaración jurada. Estos son los anticipos que tenía, las retenciones y los créditos, el crédito de la ley 25.413. Si yo sumo esta cuestión, en realidad veo que me dio acá abajo un saldo a favor del fisco, por lo tanto no es un pasivo computable.
Y a su vez tengo otra situación que se puede dar también, que es que esta sociedad aplica el método del impuesto diferido. Por esta razón encontramos un pasivo por impuesto diferido que fundamentalmente está generado por dos cosas. Por una que ya vimos, que es la diferencia de evaluación entre los bienes de uso, y por el otro lado una utilidad diferida que todavía no vemos, y que más o menos da ese importe. Pero la aplicación del método del impuesto diferido es un problema exclusivamente contable y que no tiene efectos impositivos. Por esa razón, ni los activos por activo diferido, por impuesto diferido, son un crédito, un activo computable, como tampoco son un pasivo computable el pasivo por impuesto diferido. Ergo, no tengo más nada que hacer. Sigamos con la nota de los estados contables. Y yo ya terminé de revisar el balance. Fíjense, Caja y Banco lo vimos, inversiones lo vimos, cuentas por cobrar lo vimos, otras cuentas por cobrar lo vimos, bienes de cambio, bienes de uso también lo vimos, activos intangibles lo vimos, cuentas por pagar ya lo vimos, remuneraciones y cargas sociales lo vimos, deudas financieras corrientes y no corrientes están, y las cargas fiscales. Es decir, hemos terminado de revisar. Ahora tengo que seguir analizando la otra documentación que tengo. ¿Cuál es otra documentación que tengo? La otra documentación que tengo, o que estoy analizando, es la distribución de utilidades que se hizo en la asamblea del 19 de abril del 2019, es decir, la asamblea que trató el resultado del año 2018. Y me dice que el resultado de ese ejercicio fue, a reserva legal, 12.700.000 total, a reserva legal un 5%, no tiene incidencia, a honorarios de directores 3.175.000. Fíjense que ese es el valor que habíamos visto que estaba en las notas a los estados contables. Ahí tenemos los 3.175.000. ¿Qué me dice? Sigamos. A gratificaciones al personal, 1.200.000 pesos, que es el mismo valor que tengo igualmente. A dividendos en efectivo, 5.500.000. Entonces, ¿qué me aclara? ¿O qué otra información recabe? Que tanto los honorarios de directores como los dividendos fueron puestos a disposición el día 20 de abril del año 2019, es decir, al día siguiente de la distribución. Y que las gratificaciones fueron abonados 750.000 pesos el día 27 de abril y el remanente el 20 de junio, porque 750.000 es la parte que nosotros habíamos deducido, y si ustedes se fijan, es también el importe que habíamos puesto como, bueno, le puse 750.000, debería ser 700.000. Esto debería ser, esta es la ventaja que tiene un pizarrón. Bueno, ahí coincide. Bien. Entonces, como los honorarios de directores fueron pagados el total el día 20 de abril y yo solamente había deducido una parte, lo que tengo que hacer acá es un ajuste dinámico positivo por el excedente de los honorarios no deducibles, que es 1.195.000. Por lo tanto, voy a hacer el ajuste dinámico por ese importe desde abril del 2019 al cierre, que el coeficiente es 1.33, si se fijan, la actualización me da 394.300 pesos. Bien. Ahora tengo que analizar la situación de la distribución de dividendos. Lo que me dice que fueron puestos a disposición el día 20 de abril. Pero acá tengo que ir a ver la cuenta particular. Entonces, ¿qué pasó con la cuenta particular? El saldo inicial era 1.125.000, que habíamos dicho que ya se habían llevado parte de estas distribuciones de dividendos. Los movimientos, estos dos socios se respetan tanto, el socio A y B, que todos los días el mismo hacen, no tienen la misma señora de casualidad, o el mismo, porque una es una mujer, no tienen, por esa razón no que tengan el mismo marido y mujer, ¿no? Entonces, cuando uno hace una cosa, el otro lo hace exactamente por la misma diferencia. Entonces, el 12 de abril se llevaron, hubo un retiro en las cuentas particulares de cada uno de 312.000 pesos cada uno, me da que el saldo me queda en 1.750.000. El 6 de marzo, mi cumpleaños, se llevaron 413.000 cada uno, el saldo me cambió acá. El 19 de abril le acreditaron los honorarios, pero los honorarios que faltaban ya en la cuenta particular, si ustedes quieren todo lo que hace, me quedó en cero la cuenta particular, y le pagaron la parte que faltaba. Y después hubieron ciertos retiros posteriores, el 25 de junio,
el 29 de agosto y el 31 de octubre. Es decir que yo, estos movimientos de las cuentas particulares, de alguna manera, como el artículo 46.1, hoy artículo 50, me dicen que son distribución de dividendos, yo tengo que suponer que ahí tengo que hacer el ajuste positivo. Por eso, esta distribución de dividendos de 625.000, que es la sumatoria de 312.500 más 312.500, estos otros no van el saldo inicial porque ya hice el ajuste el año pasado cuando hicieron el retiro. Y estos que están acá, estos dos, son todos a cuenta de dividendo. Entonces voy haciendo toda esta cuestión. Fíjense que lo que había hecho eran 5,5 millones, que acá esto me suma. Esto sería lo que me falta ahora poner es el otro dinero que acreditamos que no había acreditado y ahí terminó. Es decir, en la distribución de dividendos, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada retiro, si generó distribución de dividendos, si generó, fue considerado como dividendos, tengo que hacer el ajuste positivo ahí. Como ya hice esos ajustes positivos, cuando tengo la distribución por asamblea, es decir, cuando se concretó en un acto asambleario, ahí hago la diferencia porque si no lo estaría duplicando. Y si hiciera todo recién en ese momento, me hubiera olvidado de darle el tratamiento de dividendo a las disposiciones anteriores. Las que provienen, las siguientes distribuciones, las siguientes que están acá, este es el 1.462 que me faltaba, 2.490, las siguientes, yo tengo que ver si son o no dividendos. Entonces, para saber si son o no dividendos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuáles son las utilidades del ejercicio, porque ya agoté las que venían al comienzo. Las que venían al comienzo. Entonces me dice que el total de esas utilidades son 7.296.000. Como la sumatoria de todos los retiros me dicen 2.490.000, en realidad todos estos retiros son también distribución ficta de utilidades y por esa razón están puestos en el ajuste dinámico. ¿Se entendió? Bien. Sigamos con lo que estábamos viendo. Esto no me queda acá. Bien. Por estos 5,5 millones, de alguna manera lo que hemos hecho, insisto, es estos dividendos, ¿de qué parte se había distribuido antes? Para hacer en cada momento el ajuste dinámico. Y en lo que quedó sin distribuir, en ese momento hago la distribución cuando son puestos de posición, que generalmente es la fecha de la asamblea. Bien. Sigamos con los demás datos que tenemos. Me dicen que tuve una alta de bienes de uso del 22 de septiembre del año 2019 por 1.275.000. Si tuve una alta de bienes de uso, tengo que hacer un ajuste dinámico positivo por el valor del alta, utilizando el coeficiente que vincula la fecha del alta, en este caso septiembre, con el cierre. El coeficiente es 1.12, 0.12 me da el ajuste dinámico positivo. Aportes irrevocables. Esta sociedad recibió en octubre del 2019 un aporte irrevocable en efectivo, hemos puesto. Entonces, como es un aporte irrevocable, de alguna manera es un aumento del capital que no genera resultado impositivo, es un incremento patrimonial que no pasó por resultado, me genera un ajuste dinámico negativo desde la fecha del aporte al cierre del ejercicio. Lo que tienen que tener cuidado, lo que tenemos que tener cuidado, es que yo en este momento hice el ajuste dinámico negativo. Por lo tanto, si el día de mañana yo capitalizo ese aporte y tengo un aumento de capital, no debería hacer ese ajuste dinámico negativo en esa fecha porque si no lo estaría duplicando. Supónganse ustedes que este mismo que esto se hizo en octubre, en diciembre del año, en noviembre, al mes siguiente, se capitalizó. Y si se capitalizó, en realidad, yo ya hice el ajuste, si no tendría que hacer un ajuste en octubre y un ajuste en noviembre, lo estaría duplicando. La otra cuestión que tengo es que tengo la compra de un fondo común de inversión el día 2 de noviembre del año 2019. Los fondos comunes de inversión, en realidad,
se evalúan siempre el costo y tienen establecido un sistema de protección para su venta que hay que tomar el valor, digamos, el valor de costo actualizado al inicio, en tanto en cuanto ese costo pueda ser actualizable, motivo por el cual me generan un ajuste, están en el punto 7 del artículo 106, por lo tanto, me genera también un ajuste dinámico positivo. Y con eso, prácticamente he terminado de analizar todo, es decir, ya tengo todos los ajustes. Todo esto que está acá está pintado de amarillo, esto que está acá está pintado de amarillo, porque ya terminé todos los datos, entonces lo que tengo que hacer ahora es cerrar el ajuste por inflación. Ah, no, me faltó un dato, perdón. El siguiente. No sé dónde está. Bueno, no encuentro referencia, pero sí. Fíjense que el año anterior la sociedad había vendido acciones, estos son los papeles de trabajo del impuesto a las ganancias del año 2018, y como el precio de esas acciones se hacía exigible en más de un periodo fiscal, el contribuyente pudo aplicar el devengado exigible, es decir, que la ganancia que se generó en el año 2018, yo la paso al año siguiente o a los años siguientes donde se hagan exigibles esas cuotas, es decir, yo anulé esa ganancia. Al anular esa ganancia, me está generando un pasivo, el asiento acá sería, digamos así, resultados, como están en los papeles de trabajo que vimos en el pizarrón, resultados impositivos, y ¿qué es lo que acredito? A pasivo. Ergo, también tengo que considerar que acá tengo un pasivo computable, porque, como decía la propia ley, también son las utilidades diferidas. Entonces, ahora sí ya tengo en condiciones de cerrar el ajuste por inflación. Por un lado tengo el total del activo, le resté los activos no computables, le sumé los activos computables por transformación, sumé y resté algebraicamente los ajustes de evaluación que tenía ese activo computable, habíamos llegado al total del activo computable, ya tengo todos los pasivos computables, con lo cual estoy en condiciones de sumarlos. Entonces el capital computable no es otra cosa que la diferencia entre estos 24 y estos 19, es decir, estos 9.331.000 que tengo ahí, los multiplico por el coeficiente anual, 1,54, me da 14 millones, y la actualización 5 millones es el ajuste por inflación estático que disminuye la ganancia. Voy ahora a cerrar el ajuste por inflación, ya tengo hecho todo el dinámico, tengo hecho todos los ajustes positivos, que totalizan 2.584.000, y todos los ajustes negativos que dan 68. Por lo tanto, el ajuste por inflación estático que aumenta la ganancia es de 2.484.000 pesos. Entonces, el ajuste por inflación total que yo tengo que poner es la suma algebraica de estos valores, que me da 2.554.579, como que disminuye la ganancia. Pero este no es el valor que tengo que llevar a la declaración jurada. ¿Por qué? Porque la última reforma de vigencia del ajuste por inflación y de su modo de imputación me establece que este ajuste debe ser imputado en 6 ejercicios fiscales a partir del que estoy declarando. Ergo, solamente puedo llevar al ejercicio un sexto. O sea, hemos hecho todo este lío para llevar un sexto del ajuste por inflación, en este caso a columna 1. Entonces, para cerrar el ejemplo y pasar al descansar un segundito, el otro tema que viene es más sencillo, lo que vamos a hacer en menos tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es, en este caso de la sociedad anónima, es determinar el ajuste estático y dinámico. ¿A partir de qué? A partir de, en primer lugar, de los estados contables, si ustedes quieren, con el balance de saldo de respaldo, con las notas, los estados contables. ¿Con qué más? Con los papeles de trabajo de ganancia del año pasado. ¿Con qué más? Y con las actas de asamblea y de directorio, que podrían haber elementos importantes a considerar. ¿Con qué más? Y también con el balance de este año, porque en el balance de este año yo tengo que ver si tengo altas de bienes de uso, bajas de bienes de uso, si tengo compra de acciones, si tengo compra de activos no computables.
y demás. Básicamente, con toda esta información, yo trato de analizarlo todo esto y llevarlo a una forma de trabajar que es esta, que es la que yo uso. Y yo la uso porque, de alguna manera, esta es la forma que tenía el viejo artículo 260, el viejo formulario 269, un formularito marrón que existía por aquellos años, que tenía esta forma. Al total del activo le restaba los activos no computables, sacaba los ajustes sumados a los activos computables por transformación, restaba. Ahora, si ustedes quieren trabajar con otro papel de trabajo, porque hoy no tenemos papel de trabajo, trabajen con el que quieran. Lo importante es que por un método u otro lleguen a este valor. Bueno, descansamos un segundo, un ratito.